Shoah ahora. Es una alegría tener en Radio Sefarad a Alberto Mira Almodóvar. Hola, Alberto. Hola, buenas tardes. A José Sánchez Tortosa. Hola, ¿qué tal? A Raúl Fernández Vítores. Hola, Raquel, ¿qué tal? Son todos ellos los autores de Para entender el Holocausto. Nos falta Fernando Palmero, que no ha podido venir. Pero seguro que estaría encantado también de responder a la primera pregunta, que es ¿por qué este título un tanto no sabría cómo definirlo? Casi provocativo. ¿Se puede entender el Holocausto? Pues mira, en el exergo que hemos puesto al principio del libro, ponemos una cita de Spinoza, en la cual dice que lo importante realmente es llegar a entender las cosas. No el hecho de que frente a cualquier tipo de acto podamos manifestar ni excesiva alegría, ni excesivo disgusto, etcétera, sino que lo importante es entender. ¿Por qué nosotros hemos tomado el concepto de para entender el Holocausto? Siguiendo con Spinoza, podríamos decir que él manifiesta que el propio entendimiento es una facultad, pero que no es absoluta. Es una facultad de la mente, como otras facultades que tenemos, como el deseo, como cualquier tipo de afecto, ¿no? Y lo que ocurre que normalmente nuestra tendencia, puesto que directamente nos dejamos llevar por los sentidos para recibir las cosas, nuestra tendencia es a formar opiniones sobre las cosas. Pero a lo que normalmente no nos dedicamos es a intentar ver la red causal que determina cada uno de los hechos y de los actos por los cuales nos movemos y por los cuales estamos desarrollando cualquier tipo de nuestra vida. ¿Qué ocurre con esto? Lo que tratamos de ver y poner el título de Para entender el Holocausto es precisamente por dar el impulso necesario para poder analizar el Holocausto desde el punto de vista de un hecho histórico, ver todas las causas que han dado lugar a que eso se pueda desarrollar, ver toda la estructura por la cual se ha desarrollado y ver precisamente los efectos. ¿De qué manera? Pues de la forma que mejor hemos podido, intentando ir a las causas de todo el desarrollo de este tipo de suceso, de este tipo de catástrofe que marca extraordinariamente el siglo XX. Esa es nuestra intención inicial. Habrá mucha gente que se pregunte si lo esencial del Holocausto es que sea un hecho histórico. Lo es, y que tiene una cierta lógica, que es la que hemos tratado de reconstruir. Es un hecho histórico porque carece de precedentes, porque marca un momento crítico en la historia de Europa y realmente de Occidente en su conjunto, y que precisamente, como de hecho veníamos comentando, de algún modo impugna o pone en un brete la idea misma de progreso, que es heredera de una tradición que es eminentemente europea y que marca el devenir de las sociedades históricas contemporáneas, ¿no? Entonces, precisamente el reto era buscar esa lógica en algo que parece inaudito o incomprensible, y tratarlo como un acontecimiento histórico impar. Para que no se repita, que sería la inmediata reflexión. Para entenderlo, ¿para qué? Para entenderlo. Realmente no hay un propósito que vaya más allá. Desde luego, sin una comprensión adecuada y rigurosa de lo que ha acontecido, es imposible que quepa poner los medios para que puedan construirse determinados mecanismos de resistencia a esas tendencias. No es tanto para evitarlo, que suena demasiado ambicioso y pomposo y hasta teleológico, y es precisamente contra lo que nos resistimos, pero al menos esa comprensión lo más precisa posible sí que puede facilitar al menos la generación de ciertos mecanismos de resistencia, por lo menos eso. Claro, y sobre todo no convertir el Holocausto en una excusa para la catarsis, que yo creo que es el gran riesgo que podemos correr con este tipo de abordajes. Cuando de alguna forma permitimos que primen los sentimientos o la sentimentalidad sobre la comprensión,
la tendencia natural es precisamente a provocar actos de catarsis, es decir, actos donde lo que hay es una purga de las pasiones o de los humores, ¿no? Entonces, nuestra intención básicamente es no convertir el Holocausto en una excusa para la catarsis, que de alguna forma lo que hace es ocultar el hecho mismo del Holocausto. Y al mismo tiempo establecer las causas que nos permitirían de alguna forma acotar o prevenir su futura repetición. Pero os conocemos y sabemos que esto no es un estudio frío y desde la distancia, ¿no? Sí lo es, por lo menos lo intento. Os habrá costado mucho. Bueno, digamos que es la fría pasión por el conocimiento. Es lo que quizá cabría que como pasión no será muy fría, ¿no? ¿Cómo lo habéis estructurado? ¿Perdón? ¿Cómo lo habéis estructurado? Hablarnos de la estructura del pues libro. Este libro, como me decía hace poco Carmen Grimau, se podía haber titulado Las tres es del Holocausto. Es decir, el libro está estructurado matizando en primer lugar la esencia del Holocausto, es decir, partiendo de una definición del Holocausto, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. A continuación, se cuenta la estructura de todo el Holocausto, todo el desarrollo, desde el pre-Holocausto, el Holocausto, el desarrollo del mismo y finalmente los efectos del Holocausto. En una mirada rápida, en el índice, se ve claramente cómo está estructurado ello, ¿no? En primer lugar, hablar de la esencia del Holocausto supone, como bien se recoge en la contraportada, el hecho de centrar esta catástrofe tan extraordinaria, de centrarla espacio-temporalmente. Porque si no nos perdemos. Podríamos hablar de Holocausto, de un montón de holocaustos, ¿no? La diferencia es de Shoah, de hecho. Claro. Eso sí. Vamos, lo que pasa es que el holocausto judío es la Shoah, pero durante el desarrollo del holocausto, tal como definimos ahí, que es el intervalo que va desde el 1 de septiembre del 39 al 8 de mayo del 45, en la Europa, entonces es el final de la guerra. Durante ese tiempo del desarrollo, aparte de la Shoah, del holocausto judío, de la mayoría judía, hay otra serie de conjuntos de personas que son aniquiladas por cualquiera de los estados europeos, tanto los alemanes como los propios aliados de los alemanes, sobre las personas que estaban bajo su jurisdicción o control durante ese periodo, ¿no? Entonces, esa definición es lo que va marcando todo el desarrollo del libro. A partir de ahí, se establece, en los capítulos que están contenidos dentro de la esencia, se establece lo que no se entiende que es holocausto fuera de esas connotaciones espaciotemporales. El siguiente capítulo fuerte sería la estructura. En la estructura se cuentan los antecedentes de los hechos, lo que da lugar a la aparición del holocausto, es decir, el estado de las disciplinas, posteriormente el desarrollo del bienestar en Alemania, etcétera, la situación que se da desde el siglo XIX, desde luego la época de la República de Weimar, hasta que llega un momento en el que, desde el momento de la entrada de los nazis en el poder, en el 33, se empiezan a desarrollar los procesos que van a llevar directamente a partir de prácticamente del 39 al desarrollo final del Holocausto, ¿no? Es decir, todos los programas de esterilización, de represión en los campos de concentración, etc. Hay un capítulo importante que es el tratamiento eugenésico, ¿no? Fundamentalmente desarrollado con la parte de esterilización y de la eutanasia, ¿no? que va a marcar directamente los preámbulos de la solución final que se le va a otorgar desde el desarrollo de la propia guerra, ¿no? Y luego se entra directamente en la parte de lo que significa el desarrollo de todas estas matanzas durante la guerra, y un capítulo muy importante que tratamos sobre el genocidio. El genocidio, en el cual hay 3 subcapítulos, que son el de los judíos, el de los serbios y el de los gitanos. El genocidio como algo
También tratamos de definirlo tomando la definición inicial que hace Lemkin y del cual toman posteriormente las Naciones Unidas el hecho de los conceptos fundamentales, y desde ese punto de vista se va viendo con los documentos, que es importante también decir que el libro contiene una serie de documentos básicos de los poquitos que han ido quedando, los que no eran destruidos. A través de esos documentos se va viendo... ¿Documentos nazis? Documentos nazis. Uh-huh. Ahí se van viendo exactamente en qué momento se empiezan a producir justo los genocidios de los judíos y los genocidios de los serbios y los genocidios de los gitanos, ¿no? Por último, dentro de la estructura hay un proceso que no podemos obviar, que es el hecho importante, el hecho económico que marca el Holocausto, que es la aniquilación que se hace por medio del trabajo de todos los prisioneros soviéticos que cogieron los alemanes, que es del orden de 5 millones y pico, de los cuales hemos tomado como cifras seguras de aniquilación más de 2 millones, ¿no? Y, por último, las marchas de la muerte, justo al final de la guerra. Y terminamos esta parte de la estructura con un censo de lo que son las víctimas mortales del Holocausto, cogiendo principalmente, siendo bastante estrictos y ateniéndonos a los datos que realmente ahora mismo se pueden decir que son fijos. Si se mira el censo que hemos dado, hay una aproximación de que seguro que hay más de 7.750.000 víctimas, de los cuales ¿superamos la cifra habitual de 6 millones? Siempre se habla de 6 millones cuando se habla de judíos. Uh-huh. A nosotros, con los datos de Raúl Hilder y con los datos de Bachmann y con los datos de Guettali, se obtiene un mínimo de muertes de judíos de 5.100.000, 2 millones de gitanos, 2 millones de prisioneros soviéticos, 322.000 serbios y 250.000 de gitanos al menos. Eso se suma y, si no me equivoco, salen 7.750.000. Y los 100.000 enfermos. Y los 100.000 enfermos mentales, perdón, con las que se inicia todo el proceso. Bueno, y prisioneros políticos, hay los soviéticos, sí, pero también había gente que se oponía al régimen que también murió, sí, homosexuales, testigos de Jehová. Exactamente. Lo que pasa es que en eso, como decía Raúl y José antes, no se trata de ir a la cifra en concreto. Las frías cifras te dejan realmente fuera de lugar, ¿no? Uh-huh. Lo importante es el poder analizar las causas de por qué se produce todo esto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros son cifras tentativas de datos contrastados. Lo que hay ahí es lo mismo que vas a Yad Vashem y te dicen, pues, ¿qué cifra hay ahora mismo contrastada de personas judías que se puedan saber a ciencia cierta, que pues, están por el orden de los 4 millones. Ahora mismo. Siempre se habla de al menos 6 millones y cosas así, pero la estimación real, los datos reales que se pueden defender son esos, ¿no? Y luego habláis de los efectos y como uno de los efectos marcáis Israel. Sí. Hay un capítulo muy importante que son los efectos. Los efectos es ¿por qué lanzar un libro ahora sobre el Holocausto? Me has quitado una de las preguntas estrella de mi... No sigo hablando, que hablen ellos un rato. ¿Por qué escribir para entender el Holocausto ahora? Bueno, primero yo creo que era una necesidad intelectual y biográfica nuestra, después del trabajo llevado a cabo desde bastante tiempo. Entonces, era el momento de afrontar este desafío. Evidentemente no es un libro de actualidad. Es un libro que seguramente sea bastante obviado, ¿no? y poco divulgado. Pero obviamente tiene impacto en la actualidad. Más allá de los efectos jurídicos que están indicados en el libro, que son muy importantes, uno de los efectos más patentes podría ser la existencia del Estado de Israel. Una de las tesis que defendemos ahí, por lo cual pedía como una conclusión el libro,
el apartado dedicado al capítulo dedicado a Israel, es que la ausencia de un Estado que pudiera proteger a los judíos fue una de las causas que permiten entender el holocausto judío en particular, ¿no? Con lo cual cabría decir que Israel no es efecto directo del holocausto, pero sin holocausto no podemos entender la existencia del Estado de Israel a partir del año 48. Y yo creo que eso permite entender muy bien, o al menos aproximarse, ¿no?, a la existencia del Estado de Israel hoy día y a la situación conflictiva, tanto en el imaginario europeo en especial, como su propia situación estratégica y militar material, en la cual se encuentra actualmente, ¿no? ¿A quién está dirigido Para entender el Holocausto, Raúl? Pues Para entender el Holocausto está dirigido a todos los hombres en general, y en particular quizás más a los europeos o a los herederos de la tradición occidental, ¿no? Porque sin duda el riesgo del Holocausto, o sea, existe. O sea, el Holocausto, yo creo que este libro, si alguna virtualidad tiene o alguna novedad representa, es precisamente que trata el Holocausto como un hecho histórico que permite de alguna forma señalar o atisbar las causas que producen este hecho histórico, pero que no lo trata solamente como un hecho histórico, sino como un riesgo futuro. Entonces, el hecho de que el Holocausto existiese no quiere decir que no pueda volver a existir, sino todo lo contrario, ¿no? Y viendo la evolución de nuestras sociedades desarrolladas, occidentales, capitalistas, viendo el grado de creciente deterioro social que se produce dentro de estas sociedades, las crecientes bolsas de desempleados que se producen de forma estructural dentro de nuestras sociedades, el trabajo está empezando a ser un problema masivo, viendo la creciente inutilidad, entre comillas, de las vidas de muchas personas en nuestras sociedades, pues a uno se le ponen los pelos de punta cuando comprueba y constata que realmente en el pasado reciente de nuestra historia existieron mecanismos y dispositivos especialmente diseñados para acabar de una forma definitiva con el problema, como es la solución final del problema judío, que por supuesto se aplicó a los judíos con enorme efectividad, produciendo, como ya decíamos, más de 5 millones de víctimas, pero que se aplicó también sobre otro tipo de poblaciones, como fueron los prisioneros de guerra soviéticos, los serbios o los enfermos mentales. Entonces, el problema es contestar a la escalofriante pregunta de qué hacer con los que sobramos. Entonces, esto yo creo que es la gran pregunta que se tiene que plantear o que nos tenemos que plantear nosotros como occidentales o como europeos. Y con la precaución con la cautela de poner de relieve que la tradicional, la vieja razón ilustrada de la civilización europea no salva de ese peligro, sino que fue precisamente la Europa de esa tradición la que condujo a este hecho, ¿no? El libro es también, por lo que decís y por lo que habéis escrito, una alerta. ¿Qué destacaríais del prólogo de Gabriel Albiac, que va también en ese sentido? Bueno, Gabriel hace un prólogo magnífico. Lo que yo destacaría es fundamentalmente la forma de presentar el proceso mediante el cual lo que son los ejes de la civilización hasta ahora, es decir, pasar del mito por la religión y por la ciencia, da como consecuencia el desarrollo más brutal sobre las personas, que es la búsqueda de su muerte porque sobran. Entonces, Gabriel llama la atención sobre la idea de progreso. La idea de progreso que precisamente se desarrolla en el siglo XIX y que se recoge posteriormente en los inicios del siglo XX, queda absolutamente truncada por la Primera Gran Guerra, la del 1914. Ese colapso que se produce en la Gran Guerra
da lugar a pensar que el progreso solo puede tener sentido desde el punto de vista en el que la ciencia avance. Pero la ciencia, y consecuentemente su pareja, la tecnología, avanza de tal forma que la capacidad de aniquilar, que es una capacidad absolutamente demostrada, ya hace mención directamente a Freud en su gran artículo sobre las consecuencias de la guerra en 1915. Precisamente la tendencia humana, la tendencia de predación humana que hay, unida al desarrollo de una ciencia y una técnica, hace que el propio hombre deba o intente sustituir el concepto sagrado de Dios por un concepto inmanente desde el punto de vista de la fuerza que la propia ciencia da. Por eso Auschwitz representa el estadio absolutamente no infernal, sino infernal desde el punto de vista literario, si se quiere, pero representa el estadio en el cual el hombre se desempeña con todo el desarrollo de sus capacidades de la mejor manera posible, provocando una aniquilación ya desde el punto de vista industrial, que eso es lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz no es lo infrahumano. Auschwitz es la humanidad en su estadio más descarnado y llevado a tal extremo por el desarrollo científico y tecnológico. Oye, me imagino que habréis tenido que resistir la tentación de subrayar para los lectores las partes que consideráis fundamentales del libro. Vamos a subrayarlas de una manera virtual. Empezamos por ti, José. Ya para terminar, porque nos hemos pasado de tiempo mucho. Bueno, yo creo que en el capítulo de los antecedentes se menciona el ambiente que se genera en Alemania, pero no solo, en buena parte de Europa en los años anteriores al nazismo. Un ambiente intelectual en el que podríamos resumir el término eugenesia, ¿no? Todo el avance de la biología y de la genética empieza a calar y es uno de esos procedimientos teóricos e intelectuales que van ocupando el lugar que las viejas tradiciones sacrales habían desempeñado, y ese ambiente empapa buena parte de Europa. Por eso el nazismo se ve a sí mismo como una vanguardia intelectual y teórica. Ese es uno de los momentos más importantes. ¿Tu subrayado, Raúl? Pues mi subrayado, vamos a ver, mi subrayado iría en el sentido de que tenemos que enfrentarnos al Holocausto como un hecho, como un asesinato de masas, en el cual, y esto creo que es una idea muy fundamental y muy central en nuestro texto, el sujeto agente de las masacres del Holocausto no es un grupo de personas, no son personas particulares, no son pueblos, es un Estado, una estructura estatal, toda una administración puesta al servicio de la aniquilación de personas. Asumir esto tiene sus consecuencias y creo que es lo fundamental del libro y del abordaje que pretendemos hacer. El Holocausto es un hecho que acontece en Europa en un tiempo determinado durante la Segunda Guerra Mundial, pero es sobre todo una cuestión política, es decir, el sujeto agente del Holocausto es un Estado. Y esto es lo escalofriante, que un Estado como es el alemán, que fue pionero en la puesta en marcha de las políticas sociales y de bienestar bajo Bismarck, perdón, que es el pionero en la puesta en marcha del estado del bienestar en un determinado momento de su desarrollo, en un contexto evidentemente de guerra, en un contexto crítico, pone en marcha políticas y construye materialmente dispositivos especialmente diseñados y orientados para la aniquilación masiva de personas. Esto es, yo creo, la idea fundamental. Yo subrayaría lo que han subrayado José y Raúl, pero querría decir también que la idea también que nos mueve, y por eso también lo subrayaría yo, al construir el libro, es que no hay tantos libros en los cuales hay una definición clara sobre lo que se entiende por el Holocausto. Sí hay, el otro día leía que en el año 2002 ya había en las universidades americanas más de 10.000 estudios sobre el tema de la Shoah. Pero la tendencia mayoritaria a estudiar el Holocausto como solo la Shoah deja al margen
precisamente lo que estaba comentando antes José y Raúl, y es el hecho de que no solo el Estado nazi, sino de que son todos los estados aliados del Estado nazi los que cometen precisamente este tipo de aniquilación sobre las propias personas sobre las cuales ellos mismos tienen jurisdicción. Y por eso no podemos reducir, aunque sea el máximo de aniquilados los judíos en Europa, no podemos reducir el Holocausto solo a los judíos, sino dar precisamente voz al resto de colectivos que en la mayoría de los casos y en el resto, en la mayoría de los títulos no se tratan, yo pienso, adecuadamente. Sería un subrayado general. Muy bien. Y si me permites, sí, claro, al tratar de definir el Holocausto, tratando de dar unos parámetros objetivos y concretos, evitar que se banalice el uso del término. No todo es Holocausto, ni mucho menos. Y eso es una falta de respeto a la verdad, para empezar, la verdad histórica, la precisión de los términos y, por supuesto, a las víctimas. A las víctimas, a los resistentes, a los justos y a todos los... Claro. Bueno, el libro está dedicado a la memoria de Raúl Hilberg, cuyo trabajo guía el nuestro, decís en esta dedicatoria, y también queremos recordar que está editado en memoria de la doctora Clara Adrados, que en paz descanse, a la que conocimos y que, como dice el libro, siempre estaba preocupada por el olvido y banalización de la Shoah a medida que nos fueran dejando los supervivientes y testigos directos. Felicidades por este trabajo, por este libro. Esperemos que sigáis, seguro que sí, trabajando en este ámbito. Os esperamos para el próximo programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.